Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy les traigo un tema que honestamente me tiene dando vueltas en la cabeza desde hace tiempo y estoy súper emocionado de poder compartirlo con ustedes. ¿Alguna vez se han preguntado cómo dos personalidades tan carismáticas, con carreras tan exitosas y una energía que parece desbordar, encuentran su centro? Hoy vamos a sumergirnos en un universo que quizás no se esperaban, el mundo de la meditación. Y no hablo de una meditación cualquiera, sino de como dos figuras que admiramos muchísimo, y que estoy seguro que muchos de ustedes también, podrían estar encontrando paz y equilibrio en un lugar tan sereno como un centro de meditación. Sí, estoy hablando de nada más y nada menos que de Demet Özdemir y Can Yaman. Imagínense la escena. Ese contraste entre sus vidas públicas, llenas de glamour, viajes y trabajo constante y la quietud, la introspección y la búsqueda interior. Me parece fascinante. Y antes de que nos perdamos en esta idea tan intrigante, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora pongámonos cómodos y viajemos juntos a este lugar imaginario, o quizás no tan imaginario, donde Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los rostros más reconocidos del entretenimiento turco, podrían estar compartiendo un momento de profunda conexión consigo mismos. Piensen en sus trayectorias. Demet con esa sonrisa que ilumina pantallas y esa versatilidad que la ha llevado a interpretar personajes memorables, desde la joven soñadora hasta la mujer empoderada. Y Can con esa presencia escénica arrolladora, esa intensidad que conquista y ese carisma que trasciende fronteras. Ambos son sinónimo de éxito, de talento y de una energía contagiosa. Sus vidas, por lo que vemos, son un torbellino de proyectos, de viajes, de entrevistas, de alfombras rojas. Es un ritmo de vida que, si bien apasionante, exige una gran fortaleza mental y emocional. Y ahí es donde entra la meditación. La meditación, en su esencia, no es un ritual esotérico ni algo exclusivo para monjes o gurús. Es una práctica ancestral de entrenamiento mental que busca cultivar la atención plena, la conciencia y la calma interior. En un mundo donde las distracciones están a la orden del día y el estrés puede ser un compañero constante, la meditación ofrece un refugio, un espacio para reconectar con uno mismo, para observar los pensamientos sin juzgarlos y para encontrar una estabilidad emocional que permita afrontar los desafíos con mayor serenidad. ¿Y quién mejor para explorar esta posibilidad que dos personas que viven bajo los reflectores y, por ende, experimentan una presión social y profesional considerable? Imaginen a Demet. Quizás después de una intensa jornada de rodaje, o tras un evento público donde las cámaras la siguen a cada paso, busca un espacio de tranquilidad. Un centro de meditación con su ambiente propicio para la relajación, las luces tenues, el aroma a incienso suave, quizás el murmullo de una fuente. Podría sentarse en silencio, cerrar los ojos y concentrarse en su respiración. Visualizar cómo el aire entra y sale, cómo cada inhalación trae calma y cada exhalación se lleva las tensiones del día. No se trata de poner la mente en blanco, que es un mito común. Se trata de observar los pensamientos que surgen, como nubes pasajeras en el cielo, sin aferrarse a ellos, sin dejarse arrastrar por sus historias. Demet, con su sensibilidad y su conexión con las emociones de sus personajes, podría encontrar en la meditación una herramienta para gestionar esa intensidad emocional, para separar su yo del personaje y para cultivar una mayor autocompasión. Además, su conocida afición por el bienestar y el cuidado personal haría muy lógico que explorara estas prácticas. Ahora pensemos en Can. Conocido por su energía vibrante, su dedicación al ejercicio físico y esa intensidad que transmite en cada papel. ¿Cómo podría la meditación encajar en su estilo de vida? Quizás, a pesar de su energía aparente, Can también experimente momentos de inquietud, de sobreestimulación o de la presión de mantener ese nivel de exigencia. La meditación podría ser para él un contrapunto, una forma de canalizar esa energía, de enfocarla, de encontrar un centro de gravedad interno. Imaginen a Can en un entorno meditativo, quizás practicando meditación caminando, o una meditación enfocada en la gratitud, reconociendo y apreciando todo lo bueno en su vida, desde su salud hasta el apoyo de sus fans. Podría ser una manera de cultivar la paciencia, de trabajar en la resiliencia ante las críticas o los reveses, y de encontrar una profunda conexión consigo mismo más allá de la imagen pública.
La disciplina que demuestra en su preparación física podría trasladarse perfectamente a la disciplina de una práctica meditativa regular, encontrando en ella una fuerza interior que complemente su fortaleza externa. La idea de verlos juntos en un centro de meditación me resulta especialmente intrigante. Podría ser que compartan esta práctica, o que se apoyen mutuamente en su exploración. Si bien no tenemos confirmación oficial de que esto sea así, la posibilidad es seductora. Podrían estar en una sesión de meditación grupal, donde el silencio compartido crea una energía especial, o quizás simplemente coincidiendo en un momento de paz. Imaginen el contraste, el silencio profundo del lugar, roto solo por la respiración o el sonido tenue de un cuenco tibetano, y la presencia de dos estrellas que, fuera de ese contexto, están acostumbradas a ser el centro de atención. En la meditación, todos somos iguales. La jerarquía, la fama, la presión se desvanecen. Solo queda la persona, su respiración, su momento presente. La meditación mindfulness, por ejemplo, nos enseña a estar plenamente presentes en cada momento. Para actores como ellos, esto podría ser crucial. Estar totalmente presentes en una escena, absorbiendo las emociones del personaje, reaccionando de forma auténtica. Fuera del set, estar presentes en sus interacciones personales, disfrutando de los momentos de calma, sin que la mente divague hacia las preocupaciones o los planes futuros. Esta capacidad de anclarse en el presente es un superpoder en sí mismo. Además, la meditación también está estrechamente relacionada con el autoconocimiento. Al observar nuestros pensamientos y emociones de forma desapegada, empezamos a comprender mejor nuestros patrones de comportamiento, nuestras reacciones automáticas, nuestras creencias limitantes. Demet y Can, al profundizar en esta práctica, podrían estar desvelando capas de su propio ser, entendiendo mejor sus motivaciones, sus miedos y sus anhelos más profundos. Esto no solo enriquecería su vida personal, sino que también podría potenciar su arte, permitiéndoles ofrecer interpretaciones aún más complejas y conmovedoras. Piensen en los beneficios físicos y mentales de la meditación: reducción del estrés y la ansiedad, mejora de la concentración, aumento de la autoconciencia, mayor resiliencia emocional, incluso beneficios para la salud física como la disminución de la presión arterial. En el mundo de alto rendimiento en el que se mueven, donde el agotamiento puede ser un riesgo real, estas prácticas serían un verdadero bálsamo. No se trata de escapar de la realidad, sino de fortalecerse para afrontarla de una manera más saludable y equilibrada. ¿Y si nos ponemos creativos, cómo sería una meditación guiada por ellos? Demet con su voz dulce y cálida, guiando una meditación de compasión. Can con su voz profunda y resonante, guiando una meditación de fortaleza interior. Sería un contenido increíble. Pero más allá de la especulación, lo importante es la idea subyacente, la búsqueda de un bienestar integral. Que figuras públicas tan admiradas puedan encontrar valor en prácticas como la meditación, normaliza y democratiza estas herramientas. Demuestra que no son solo para unos pocos, sino que son accesibles para todos y que pueden ser un complemento valioso para cualquier estilo de vida, por muy ajetreado que sea. La clave de la meditación, y por lo que creo que podría resonar tanto con Demet como con Can, es que no requiere grandes cambios externos. No necesitas mudarte a un ashram ni vestirte con túnicas especiales. Puedes empezar con unos pocos minutos al día, en la comodidad de tu hogar, o incluso mientras esperas un vuelo. Es una inversión en uno mismo, en la propia salud mental y emocional, y los resultados, aunque graduales, son profundos. La práctica meditativa les permitiría desconectar del ruido externo, las redes sociales, las expectativas, las opiniones y reconectar con su yo interior. Un espacio de calma donde pueden recargar energías, aclarar ideas y encontrar respuestas dentro de sí mismos. En un mundo que a menudo nos impulsa a ser más, a hacer más, a tener más, la meditación nos invita a ser simplemente. A estar presentes, a observar, a aceptar. Y si pensamos en el show de sus vidas públicas, la meditación podría ser su backstage personal. Ese lugar privado donde se preparan, donde se centran antes de salir al escenario, donde se recargan después de cada actuación. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de la fama, hay seres humanos que también necesitan cuidarse, nutrirse y encontrar su equilibrio. Espero que esta exploración sobre Demet Özdemir y Can Yaman en un centro de meditación les haya parecido tan fascinante como a mí.
Es una invitación a reflexionar sobre la importancia de la calma interior y el autoconocimiento en nuestras propias vidas, independientemente de nuestro nivel de fama o éxito. La idea de que estas dos estrellas, con su energía arrolladora, también busquen la paz en la meditación, nos da una perspectiva muy humana y cercana. Así que, para resumir, hemos hablado de cómo la meditación, una práctica de entrenamiento mental, ofrece un refugio ante el estrés y una forma de reconectar con uno mismo. Hemos imaginado cómo Demet Özdemir, con su sensibilidad, y Can Yaman, con su intensidad, podrían beneficiarse enormemente de esta disciplina. La posibilidad de verlos juntos en este entorno sereno abre una ventana a la idea de que todos, incluso las figuras públicas más ocupadas, pueden encontrar valor en la introspección y la calma. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de hoy. Espero de corazón que les haya gustado y les haya parecido inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet y Can meditan? ¿Qué otros famosos creen que practican mindfulness o meditación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y charlar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se una a esta conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.